Buenos días. Mi nombre es Beatriz Martín, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. El trabajo que les presentaré se titula Calibración y validación del modelo Aquacrop para la simulación del crecimiento de Medicago sativa en la localidad de Paraná. Me acompañan en este trabajo la doctora Mónica Sacido y la doctora Alejandra Coronel. El modelo Aquacrop basa su fundamento en balances hídricos del suelo y en el uso consultivo del cultivo en referencia. Este modelo ha sido calibrado para una gran cantidad de cultivos, tanto de regiones templadas como de regiones tropicales y zonas áridas, pero no carece de calibración y validación para cultivos o forrajeros, en especial alfalfa, en donde es la principal forrajera de nuestro país. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue calibrarlo y validar el modelo Aquacrop para simular el crecimiento de alfalfa en las condiciones ambientales de Paraná. Para ello, la fuente de datos fue los aportes que realiza la red de evaluación de cultivares de INTA con respecto a cortes secuenciales del cultivo de distintos cultivares de alfalfa que existe en el mercado. El INTA de Paraná forma parte de la red y se tomaron aquellos periodos de corte desde el año 2000 al 2014 para calibrar el modelo y desde el 2015 al 2017 para la validación del modelo. El modelo necesita o requiere de datos climáticos como temperaturas, heliofanías, viento, humedad relativa y precipitaciones, y como datos de suelo, textura de suelo, salinidad, niveles de fertilidad, napa freática. Esta información fue lograda a través de la Agencia de Extensión de INTA Paraná. Se calcularon también como base de información para hacer las corridas del modelo, la evapotranspiración de referencia según FAO Penal-Monteil. Y de esa numerosa cantidad de cortes que hemos encontrado en la red desde los periodos del 2000 al 2017, se subdividió los cortes según estación de crecimiento. Alfalfa es una especie que crece todo el año, sobre todo los grupos sin latencia, grupos 8, 9 y 10. Hace un aporte de biomasa en el otoño-invierno, para lo cual las tasas de crecimiento primavera-verano son tasas mucho más importantes y de magnitud con respecto al crecimiento otoñal-invernal. Por eso se subdividieron esas cantidades de corte en periodos de crecimiento primavera-verano y otoño-invierno. Paralelamente, en los rangos de los años analizados, sucedieron anomalías climáticas de años muy secos, años muy húmedos y años normales. A tal efecto, se reclasificaron esos cortes y se agruparon según año seco, considerándolo como aquellos que presentaban menos del 25% de periodos de lluvia con respecto, de montos de lluvia con respecto a los periodos históricos, y años húmedos que superaban ese 25%. De este agrupamiento se fue trabajando metodológicamente el modelo. El modelo está dividido en distintas carpetas o cajas donde debe ser incorporado información específica de la localidad de cada localidad de estudio, en este caso Paraná. El clima requiere de datos de temperaturas máximas y mínimas de Paraná, requiere de las precipitaciones ocurridas en los periodos de estudio, de la evapotranspiración que hemos realizado como cálculo, de la evapotranspiración de referencia, y requiere de la concentración de dióxido de carbono, para lo cual utilizamos los valores analizados en Mauna Loa, en Hawái. Hay una carpeta muy importante y que carecía de información para el cultivo de alfalfa, que es la carpeta de cultivo. Pudimos clasificar las variables conservativas y no conservativas y completar los requerimientos que hace a esta carpeta. Entre algunos de los parámetros que fuimos considerando y que les voy a comentar, fue densidad de plantas por ciclo de crecimiento. Alfalfa tener un comportamiento productivo anual y
durante 1, 2 o 3 años de vida útil del recurso, se clasifica o se entiende como ciclo de producción el primer ciclo, aquello comprendido entre la siembra y el segundo otoño. Todos los crecimientos ocurridos en ese periodo es el primer ciclo de producción de alfalfa. El segundo ciclo de producción vendría a ser la producción que se logra obtener en el segundo año productivo, y el tercero, último ciclo de producción, es la producción lograda en ese periodo. Indudablemente el stand de planta va disminuyendo de ciclo a ciclo y se considera que el primer ciclo de producción, el modelo se fue calibrado con 250 plantas por metro cuadrado, el segundo ciclo 150 y el tercer ciclo 90 plantas por metro cuadrado. Otra consideración y otra variable importante del modelo es los porcentajes de cobertura máxima de canopeo. Este porcentaje de cobertura máxima de canopeo se entiende como aquella lograda cuando el canopeo ha manifestado su máxima producción de biomasa. En este caso, por imágenes fotográficas digitalizadas y por métodos indirectos de ecuaciones indirectas, hemos determinado que la cobertura máxima de canopeo en primavera-verano era el 85% y la de otoño-invierno 65%. El índice de cosecha también fue otra variable que fue considerada analizando del total de biomasa que califica el modelo, cuánto es extraído por cosecha o por corte, simulando a la red de evaluación de cortes. Y consideramos que fue el 75%. La profundidad efectiva de raíces máxima se consideró a 3,50 metros, temperaturas umbrales y temperaturas bases, respaldada por bibliografía, pero las temperaturas bases se aplicaron la metodología de Arnold, determinando que la temperatura base para primavera sea de 5 grados centígrados y la temperatura base para otoño-invierno de 2,5 grados. Las condiciones iniciales al correr el modelo son fundamentales para forrajeras. ¿Por qué? Porque esa condición inicial va a depender del corte anterior a la corrida. O sea, el periodo de corte que se considera en las corridas es desde el fin del corte anterior hasta el momento del corte actual. Entonces, lo que herede ese inicio de corte en cuanto a humedad de suelo y en cuanto a biomasa remanente debe ser considerada en el modelo. Se consideraron, por ejemplo, que en años secos el agua del perfil edáfico estaba en un TAU más o menos del 50%. En años normales o húmedos el suelo estaba en capacidad de campo y la biomasa inicial se consideraron rangos aproximados entre 200, 500 o 1000 kilos de materia seca por hectárea. Ahora bien, hay otros parámetros que fueron también analizados, como resistencia a los estreses de agua, de temperatura, salinidad y fertilidad, y el K de cultivo, que fueron respaldados por bibliografía, tanto nacional como internacional. Otra carpeta que tiene el modelo es el manejo. Esta carpeta fue anulada o fuimos no considerada en este trabajo. ¿Por qué? Porque manejo integra parcelas que tienen un determinado grado de enmalezamiento. La normativa de los cortes en red es que las parcelas de corte estén libres de maleza, así que no se consideró este atributo. Y el manejo de riego, en Paraná estamos en una zona de producción de alfalfa en secano, así que tampoco se consideró esta carpeta. En suelo hay que incorporar datos texturales. Paraná, los suelos dominantes, gran grupo son argidoles acuícos, las series Tesano-Pinto, entonces cada uno de los horizontes que forman parte de la estructura de estos suelos fueron colocadas las granulometrías y también la presencia o ausencia de sales. Y también la habilitación de la carpeta napa freática, en donde se volcaron los datos de profundidad de napa freática en el tiempo.
El modelo Aquacrop tiene la particularidad en cultivo de desarrollar el comportamiento de todo el cultivo agrícola, o sea, desde la siembra hasta que logra su máxima expresión de canopeo, floración, la senescencia foliar, la fructificación y la cosecha. En las forrajeras, este periodo fue, y en alfalfa, fue calibrado en este primer tramo del modelo. ¿Por qué? Porque simula, para llegar a la capacidad máxima de cobertura, la base científica es que se logra la captación del 95% de la luz foliar, de la radiación foliar incidente, que estaríamos en los cortes de la alfalfa en primavera, cuando llega al botón floral, y en otoño-invierno, cuando el rebrote basal de la segunda corte de crecimiento tiene aproximadamente 5 centímetros. Eso está normalizado según los cortes en red. Entonces se trabajó con este tramo, calibrándolo y validándolo. Algunos de los resultados o ejemplos de las salidas del modelo es, por ejemplo, hace una calibración o hace un balance diario. Entonces va representando las precipitaciones del periodo y estas líneas señalan las humedades en el suelo. Por ejemplo, los puntos de marchitez permanente, capacidad de campo o niveles de saturación. Este ejemplo está corrido para un año de extrema sequía, un periodo de corte de extrema sequía. Otras de las salidas, otras de estas carpetas que analizan las lluvias, el suelo, la salinidad del suelo, son las variables o el balance de agua y el clima. Por ejemplo, el periodo de estudio, como es un paso diario, va acumulando los grados días térmicos, las evapotranspiraciones potenciales y las lluvias ocurridas. Y va calculando la evaporación del periodo, la transpiración que hace el cultivo y de las precipitaciones, el porcentaje de escurrimiento, de infiltración y de drenaje en función de las variables que le hemos incorporado en la carpeta de suelo. Y si hay ascenso capilar o aporte por capilaridad, también lo contempla en el balance. Algunos de los resultados de la calibración promedio de los numerosos cortes que hemos realizado. Crecimientos primavera-verano superiores a los crecimientos otoño-invernales. En las barras verdes oscuros están representados los valores observados, en las barras verdes claros los valores esperados. En las calibraciones observamos que hay muy buenas calibraciones en los cortes tanto de primavera-verano como de otoño-invierno. Si nos referimos a los resultados de los cortes del 2015 al 2017, esta es la salida estadística de las validaciones. En este gráfico, en esta figura, observamos el R cuadrado de la relación entre lo modelado y de lo observado, que es un R cuadrado del 70. Fíjense que lo que demarca el círculo rojo son los cortes otoñales y aparentemente el modelo habría una sobrevaloración de los valores del modelo y una subvaloración o calibración en los valores de primavera-verano. Pero en general las estadísticas de la validación, los cuadrados medios del error fueron del 29%, la normalización del cuadrado medio del error 21%, la bibliografía internacional señala que para el modelo Aquacrop un 20% sería una buena calibración, una eficiencia en la simulación del 68% y un índice de concordancia casi del 90%, por lo que podemos concluir que la precisión obtenida en la simulación de la biomasa forrajera de alfalfa demuestra que el modelo Aquacrop, con las parametrizaciones aplicadas, simularon adecuadamente el desarrollo del crecimiento de alfalfa evaluado bajo las condiciones edáficas y climáticas de la localidad de Paraná. Bueno, quedo a disposición de cualquier consulta que pudiesen o quieran hacer. Muchas gracias por la atención.